Pues vamos a seguir, con nuestra segunda conversación. Esta primera conversación, bueno, como habéis visto, se ha centrado muy claramente en un país y en lo que se está sucediendo en Gaza, ¿no? Y cómo las palabras, como nos sugería Camus, mienten y matan, y la importancia, decía Camus, de la necesidad de decapar el lenguaje, ¿no? Como también lo explicábamos ayer en la exposición. Por eso, en esta nueva conversación tenemos con nosotros a tres personalidades del mundo de la cultura, tres universos también diferentes, para que nos digan lo que ellos entienden con decapar el lenguaje. Están con nosotros Samar Yazbek, que ya estuvo aquí en nuestra primera edición y a la cual le doy la bienvenida y las gracias de estar con nosotros, una de nuestras finalistas al cuarto premio. Samar, bienvenida. Javier Goma, que ha sido el presidente del jurado del cuarto premio Mediterráneo Albert Camus y que es el director de la Fundación Juan March, filósofo, escritor, y que nos dirá lo que piensa él de decapar el lenguaje. Y Alfredo Jar, que también fue uno de nuestros invitados en 2019, artista y uno de los finalistas también del cuarto premio, y con él os dejo y con esta conversación. Buenos días. Estoy honrado de estar aquí. Gracias por venir y también honrado de estar con tantos intelectuales brillantes acompañándonos. Soy un arquitecto que hace arte. Nunca estudié arte y eso me ha dado una libertad enorme para hacer arte, porque no sé lo que es, por lo tanto lo voy inventando en el camino. Y para un arquitecto el contexto lo es todo. Entonces lo que yo hago como artista es responder al contexto en el cual me ha tocado vivir. Y de tantas definiciones del arte, siempre me he quedado con una de Chinua Achebe, un escritor nigeriano que admiro profundamente y que conocí personalmente antes que se fuera de este mundo. Chinua decía que el arte es el intento de cambiar el orden de realidad que se nos ha dado. Cambiar el orden de realidad que se nos ha dado. ¿Cómo se cambia ese orden de realidad? No lo sé. Y es por eso que soy artista. Cada una de mis obras es un ejercicio, un intento desesperado de cambiar la realidad. Esta realidad horrible que nos toca vivir. Para poder cambiar la realidad, necesito entender el mundo. Y mi modus operandi siempre ha sido el mismo. Antes de actuar en el mundo, necesito entender el mundo. Y es por eso que mi trabajo requiere una investigación profunda antes de actuar. Y me han dado solamente 20 minutos. Es para mí un desafío imposible porque mis conferencias duran 6 horas y 33 minutos. Pero haré lo que pueda y lo voy a hacer de manera absolutamente acelerada. Las luces, por favor. Todas las luces. Y todas las luces, por favor. Gracias. Hace unos pocos años, la Unión Europea, a la sorpresa de muchos, incluido mí, recibió el Premio Nobel de la Paz. Aquí está el señor Barroso recibiendo el premio en nombre de la Comunidad Europea. Nosotros, los activistas y artistas, estábamos indignados porque, como sabemos, la Comunidad Europea se ha transformado en una fortaleza que rechaza y expulsa inmigrantes de todo el mundo. El señor Barroso, muy poco después de recibir su premio, se fue a trabajar para Goldman Sachs. Eso es todo lo que necesitamos saber del señor Barroso.
Las imágenes que nos llegaban de Europa eran espeluznantes. Aquí estamos en Lampedusa, esta isla italiana convertida en una verdadera prisión al aire libre, que acoge más de 25.000 inmigrantes, esperando que un país en Europa sea suficientemente generoso para recibirlos. Entre 15 a 20 millones de inmigrantes llegaron a Europa y fueron sistemáticamente, criminalmente, barbáricamente rechazados por la Unión Europea, a pesar de que representaban apenas el 0.0003% de su población. El Papa dijo que el mar Mediterráneo se había convertido en el cementerio más grande de Europa. Esto es una intervención pública de una ONG turca que hizo esta impresionante instalación en el Mediterráneo en homenaje a tantas vidas perdidas. Esta crisis, esta supuesta nueva crisis de inmigración pasó invisible por años hasta que apareció esta imagen sacada por una periodista turca y que fue recogida por más de 5.000 periódicos alrededor del mundo. Súbitamente, esta imagen le puso una cara al problema de la inmigración en Europa. Esta imagen se componía de 5 secuencias. Se descubrió que este niño tenía 3 años, se llamaba Alan Kurdi, era sirio de origen kurdo y había muerto con su madre, con su hermano y con otros 30 personas en su barca. Solamente el padre sobrevivió, él no estaba en la barca. Y venían de una ciudad siria, kurda, llamada Kobani. Esta es entonces la secuencia de esta imagen que cambió la historia porque cambió la imagen de esta crisis, de esta mal llamada crisis de migración. Este es el padre de Alan Kurdi. Aquí está frente a su casa en Kobani, al número 108. Kobani está destruido. Todo, prácticamente, un gran porcentaje de Siria está destruido. Y es por eso que hay tanta inmigración a partir de Siria. Esta imagen terminó en la portada de Independent, este periódico de Londres, y como les anuncié, en docenas y docenas y centenares y miles de periódicos en un periodo de 3 días, ese fin de semana. Súbitamente, gracias a Alan Kurdi, descubrimos esta crisis. Le Monde hizo algo que no había hecho nunca, puso esta imagen en la portada en colores y escribió una editorial en la primera página. La stampa de Torino
tenía tal vez el artículo más bello, más poético de todos. El título era La playa donde muere Europa. La playa donde muere Europa. Fue escrito por Mario Calabresi, que en ese momento era el editor de La Stampa. Esta imagen también llegó a las redes sociales y vieron miles y miles que desfilaron por nuestros teléfonos por semanas. Ese es el poder de una imagen, de cambiar la realidad. Este tuit dice, lo pusimos a dormir y ahora es tiempo de despertarnos. Artistas se fascinaron por esta imagen e vieron manifestaciones en todas partes del mundo. Este artista de New Delhi, en India, creó esta escultura de arena en la playa. Vergüenza, 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 dice. Un grupo hizo una performance, un acto de arte en las playas de Marruecos. En Gaza, Palestina ocupada, un colegio de pequeños fue a rendirle un homenaje a Alan Kurdi. Uno se pregunta cuántos de estos niños están vivos hoy. Esto es un mural en Frankfurt, otro mural en Sao Paulo. Esto es una escultura en Helsinki. Y esto es Ai Weiwei, el artista chino que decidió reproducir ese momento donde capturaron a Alan Kurdi en esa playa. Fue duramente criticado. Le preguntaban, señor Weiwei, han muerto más de 75 personas en esta misma playa después que muriera Kurdi. ¿Por qué necesitó usted poner su cuerpo allí? Yo estaba trabajando con varias ONGs tratando de juntar fondos para recibir a los pocos inmigrantes que eran aceptados por la Unión Europea. Estaba fascinado con esta imagen de esta playa y la modificamos y recreamos la playa, pero eliminamos el cuerpo de Alan Kurdi. Y con esta imagen hice una obra que se llamaba El Regalo. Y es un cubo azul que imprimimos 15.000 copias y salimos a la calle, en este caso Basilea, en Suiza, una de las ciudades más ricas de Europa, y la distribuimos con 37 voluntarios. Simplemente nos acercábamos a la gente y les decíamos, queremos ofrecerle un regalo. Y la caja tiene una inscripción diciendo, por favor, abra aquí. Y al abrir aparece un texto que dice, cuidado, este regalo lo puede cambiar. Y explica la historia de esta imagen, la imagen de Alan Kurdi. Y termina diciendo, por favor, desasemble esta caja completamente y la reasemble de tal manera que el interior se vaya al exterior. Entonces queda así. Y es un regalo del artista a 15.000 personas para recordar este momento de la crisis. Y en la parte posterior de la caja había información sobre esta ONG muy joven, muy nueva, que se llama MOAS, que significa Migrant Offshore Aid Station, estación de ayuda para los inmigrantes. Y lo que me interesó por MOAS, y por eso quería juntar fondos para ello,
y que hacen una labor magnífica y que trabajan tanto con la problemática de la ley europea que no permite a nadie acercarse a un barco en el Mediterráneo para ayudarlos antes que ese barco empiece a hundirse. Si usted se acerca a ese barco antes de que se hunda, antes que esté en peligro, usted es acusado de tráfico de seres humanos. Entonces MOAS quería encontrar una solución a ese problema, porque generalmente cuando ya se empieza a hundir es demasiado tarde. Entonces lo que hace MOAS es que tiene dronos. No esos dronos que matan, que han matado más de 6.000 personas en los últimos 10 años, gente sin nombre. No, son drones que vigilan el Mediterráneo y cuando ven indicios de un barco que se hunde, envían la información a Roma y piden permiso para actuar. Roma da el permiso y MOAS envía sus propios barcos a recoger a las posibles víctimas. Es un trabajo admirable. Entonces los voluntarios se dedicaban a explicar el proyecto y no pedían dinero a cambio inmediato, sino que la gente se llevaba este regalo sin ningún compromiso. La idea es que ojalá pudieran enviarle electrónicamente un poco de dinero a MOAS. Juntamos un poco más de 1 millón de euros, pero más allá de eso me interesaba a mí la conversación, a veces 30, 40 minutos entre los voluntarios y este público, conversando sobre el tema de los inmigrantes. Después hicimos el mismo proyecto en el mar Adriático, en Italia, donde también se encontraban cuerpos todos los días llegando en la playa. Estos refugiados, estos 15 a 18 millones que fueron rechazados por la Comunidad Europea, están hoy en 3 países, en Turquía, en Jordania y en el Líbano. Y estos campos están financiados por la Comunidad Europea, por billones de dólares, porque la Comunidad Europea prefiere tenerlos lejos y pagar ese dinero allá en vez de invertirlo acá. La invasión rusa, aparte de la tragedia de tantas muertes invisibles de los dos lados, también creó un éxodo muy impresionante en Europa. Y se estima que entre 15 a 20 millones de ucranianos se refugiaron en países europeos. Y milagrosamente, en ese momento, Europa abrió sus brazos para recibir a estos inmigrantes. Incluso Bruselas cambió la ley permitiéndole a estos inmigrantes que trabajaran en los países donde son recogidos por 3 años, sin necesidad de tener papeles. O sea, un trato digno, humano, como se merece cualquier ser humano. Pero no todos los inmigrantes son iguales. Entonces yo me pregunto, estos 18 millones de inmigrantes que fueron rechazados por Europa, a pesar de haber hecho esta travesía, que a veces dura meses, que están ahora en estos sitios de refugio en el Líbano, en Jordania y en Turquía, ellos ven las noticias en sus teléfonos, en la televisión, en sus computadores, y ven a Europa abriendo sus brazos para aceptar a los ucranianos y se preguntan, ¿por qué? Esa pregunta debería torturarnos a todos. Es un segundo asalto a su humanidad. Primero fueron rechazados y ahora ven cómo aceptan a otros.
Con los ucranianos tenemos hoy 120 millones de refugiados en el mundo entero. Y de acuerdo con el World Bank, en su último reporte, indica que van a ser 500 millones en el año 2050. La ciudad de Múnich el año pasado me invitó a hacer un proyecto en la Pinacoteca de arte contemporáneo. Múnich es una muy bella ciudad, muy encantadora, pero tiene el problema de ser la capital de Bavaria, que es el estado más neonazi de Alemania. Y es muy frecuente encontrar este tipo de manifestaciones nazis en la ciudad de Múnich y en todo el estado de Bavaria. Son miles y miles que piden la expulsión de inmigrantes de Europa y de cerrar las fronteras de Alemania e incluso de salirse de la Comunidad Europea. Durante esta mal llamada crisis, Alemania fue la excepción, gracias a Angela Merkel. En algún momento, Merkel no aguantó la presión. Ella era de Alemania del Este, tenía una cierta sensibilidad con respecto al tema y súbitamente hizo un discurso extraordinario donde ella anuncia: lo podemos hacer nosotros los alemanes. Y abrió las puertas de Alemania, y Alemania recibió a 1 millón de inmigrantes. Y por un pequeño momento milagroso, Alemania era el lugar donde cada inmigrante que llegaba a Europa en ese momento quería ir. Y se dieron este tipo de manifestaciones en Alemania. Tristemente, lamentablemente, este modelo alemán, que duró solo 1 año, no fue seguido por ningún país europeo. Esta es la Pinacoteca. Yo decidí trabajar en este espacio público donde no hay necesidad de pagar ingreso antes de entrar al museo. Y respondí a esta crisis de inmigración y al gesto de la Merkel con un proyecto que aquí está. Pintamos las columnas, en la parte inferior de las columnas de la rotonda, con los colores de la bandera alemana, amarillo, rojo y negro. E instalamos al centro una escultura que consiste en 1 millón de pasaportes alemanes. Las autoridades de inmigración me pidieron que los protegiera con un vidrio de alta seguridad, lo que hicimos, y aquí están. Son exactamente 1 millón. Esta instalación mide aproximadamente 7 por 7 metros por 80 centímetros de alto. ¿Por qué 1 millón? En realidad, este millón de pasaportes hace alusión a 2 millones. El primer millón es a este gesto generoso de la Angela Merkel, que decide darle la bienvenida a 1 millón de inmigrantes a Alemania. Pero 2 años después, hubieron elecciones en Alemania. Y 1 millón de votantes del CDU, el partido de la Merkel, abandonó su partido y se fue a votar por la AfD, el partido neonazi, y perdió las elecciones. Entonces, con este proyecto yo quería hacerle la pregunta a los alemanes: ¿en qué Alemania quieren vivir? ¿En la Alemania generosa del 1 millón de inmigrantes que aceptaron? ¿O la Alemania que permitió que este 1 millón de votantes del CDU fueran a votar para este partido extremista y que permite que hoy hay más de 100 representantes de este partido neonazi en el Bundestag, en el Parlamento alemán? $1 millón
de pasaportes alemanes. Y Europa sigue construyendo barreras y los que logran llegar cerca de nuestras playas siguen muriéndose. El 6 de abril de 1994, hace exactamente 30 años, el avión que llevaba el presidente de Ruanda y Burundi fue derribado por sobre Kigali. Y esa fue la señal para que empezara un genocidio. En ese genocidio murieron 1 millón de personas en menos de 100 días. Está la revista Newsweek, que semana a semana ignora olímpicamente lo que está ocurriendo en Ruanda. Aquí ya llevamos 300.000 muertos, 400.000, 500.000, 700.000 muertos. Estas son las portadas reales de Newsweek Magazine, desde el 6 de abril, cuando empieza el genocidio, hasta fines de julio, cuando termina. – 17 semanas después, el 1 de agosto, finalmente Newsweek le dedica una portada a lo que ocurrió en Ruanda. Yo estuve en Ruanda en julio del 94, quería ser testigo del genocidio desarrollé una serie de proyectos en 6 años y fueron 25 proyectos, de los cuales quiero mostrar muy rápidamente 3 de ellos. El primero era un cementerio en homenaje al pueblo de Ruanda. Es un memorial. Cada uno de estos volúmenes contienen cajas de archivos donde hay imágenes que yo saqué de Ruanda, pero no se pueden ver. Las cajas no se pueden abrir, pero es importante que cada una de estas cajas contiene una imagen. Solo hay descripciones que describen la imagen en su interior. La lógica mía era una lógica del revés. Yo decía, le mostraron estas imágenes y no reaccionaron. Es como si no la hubieran visto. Ahora que las escondo, tal vez la van a ver mejor. Esa era la lógica de este proyecto. Entonces, en estas cajas, en este memorial, habían más de 500 imágenes del genocidio, que vimos pero que no quisimos ver porque no quisimos actuar. En el fondo, no las estoy escondiendo, las quería preservar para un momento, para un futuro, en que nuestra sociedad sea capaz de ver estas imágenes y reaccionar, de demostrar que somos humanos y reaccionar. El segundo proyecto consistió en una pared lumínica con un texto que cuenta la historia de un momento de mi viaje en Ruanda, donde conocí a una mujer y ella se había refugiado en una iglesia en Natarama y había sido testigo de la matanza de más de 500 personas con machetes. Sin embargo, ella y su hija se logró escapar, a pesar de que su marido y otros 2 hijos se fueron muertos. Entonces cuento la historia de Gutete Meritá en esta línea y invito al espectador a entrar en una segunda sala
donde se encuentra con una caja, una mesa luminosa, sobre el cual se encuentra 1 millón de diapositivas. Y alrededor de la mesa se encuentran lupas, invitando al espectador a mirar de cerca las imágenes. Y es ahí que se dé cuenta, cuando sus ojos están a 1 centímetro de la imagen, que es la misma imagen repetida 1 millón de veces. Los ojos de Guté Temeritá, que vio aquel genocidio que nosotros no quisimos ver. Entonces aquí la idea era transformar esta cifra abstracta de 1 millón de personas en una historia real, con un nombre, con una historia, con un recorrido, y que ella representara a este 1 millón de muertos. Los ojos de Guté Temeritá. El último proyecto de Ruanda fue este. Se llama 6 segundos. Es una caja de luz con una imagen desenfocada. En uno de mis recorridos por Ruanda fui a visitar un campo de refugiados y me habían hablado de esta chica que había visto cómo habían matado a sus 2 padres con machetes. Y yo quería conversar con ella. Me acerco a ella, pero ella estaba visiblemente muy mal. Y yo no alcanzo a hacerle la primera pregunta, que se da vuelta y se va. Y yo automáticamente tenía una pequeña cámara colgada al cuello, le saqué esta foto y salió fuera de foco. Y por 5 años, creando mi proyecto Ruanda, pensaba en esta imagen. Pero como arquitecto, que hace un trabajo tan preciso, no podía usar una imagen fuera de foco. Me molestaba. Sentía que esta imagen era bellísima, tenía un potencial enorme, pero estaba fuera de foco. Hasta que un día, al año 2000, es decir, 6 años después de haber empezado el proyecto y a punto de terminar Ruanda, tuve una especie de epifanía y me dije, pero Alfredo, esta es la imagen más importante sobre tu proyecto Ruanda. Y justamente porque está fuera de foco. Porque tú no puedes explicarle a nadie, a gente que tú no conoces, lo que ocurrió en Ruanda. Eres un intermediario, pero un intermediario fallido, porque somos todos intermediarios fallidos, artistas, intelectuales, escritores, periodistas. Porque es imposible transmitir la verdad de esta imagen. Por lo tanto, finalmente descubrí que esta imagen contenía más verdad de toda, justamente por estar fuera de foco. Y en el fondo descubrí que todo lo que hago está siempre fuera de foco. Y tristemente un genocidio nos lleva a otro. En Estados Unidos en este momento una pequeña luz ha surgido con los estudiantes, con las nuevas generaciones. Y están ocupando las universidades. Esto es Columbia University. Son de una fuerza alucinante. Y no son solamente palestinos, son israelíes, son musulmanes, son judíos, son de otras nacionalidades, son de otras religiones. Es toda la nueva generación que se está rebelando contra esta masacre que está ocurriendo, como se hablaba hace poco, en vivo en nuestros teléfonos y en nuestra televisión. Y lo están haciendo justamente para rebelarse contra 40.000 muertos, contra un sistema de apartheid, contra la ocupación que lleva 75 años. Y también porque todas las universidades en Gaza han sido destruidas. Y esta es la destrucción de la última universidad, la número 12.
Pero no solo a las universidades, las panaderías, los colegios, los hospitales, todo ha sido destruido. Como decía una de las panelistas hace poco, esto no es autodefensa, esto es un bombardeo de las poblaciones civiles, esto es destrucción. Me invitaron en noviembre a intervenir en la pantalla de Piccadilly Circus en Londres, que es la pantalla electrónica más grande del mundo. Es una pantalla que hace publicidad 24 horas al día. Mi primera intención era simplemente poner cese al fuego ya. Rechazado. Paren el genocidio. Rechazado. Cualquier alusión directa al genocidio o lo que ocurría en Gaza no era permitido. Porque lamentablemente la cara sucia de la censura ha invadido la cultura en el mundo entero, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Entonces tenía dos opciones: abandonar el proyecto o simplemente tratar de rescatarlo con el lenguaje, con palabras. El espacio que se me ofrecía eran 3 minutos cada noche, a las 8:33 de la noche, por un mes, por todo noviembre del 23. Y al final decidí hacer esto, que es el título de un poema maravilloso de Adrienne Rich, que es una poeta norteamericana. Y es un poema donde ella dice: la realidad hoy me ha destruido, estoy a punto de colapsar, no puedo escribir, hoy día la poesía no me va a servir, esta noche la poesía no me sirve. Y esa frase tan negativa, tan desastrosamente negativa, a mi juicio contiene algo positivo, porque también dice que esta noche no sirve la poesía, pero tal vez servirá mañana, tal vez sirvió antes. Y por un mes, todos los días a las 8:33, se interrumpía la publicidad de Coca-Cola, de Samsung y otros bienes de consumo, y aparecía el silencio. Y esta frase: esta noche la poesía no sirve. Mientras seguían muriendo miles y miles de seres humanos en Gaza. Pero necesitaba ayuda por la censura y por la incapacidad, yo no soy escritor, no soy poeta, de hablar. Entonces, paralelo a este proyecto, invité a jóvenes poetas de todas partes del mundo a responder a este proyecto, a responder a esta idea de que esta noche la poesía nos sirve. Entonces, por un mes, cada noche aparecía un poema nuevo y que se montaba en Instagram, en la cuenta del proyecto. Aparte de Piccadilly, la obra se mostraba paralelamente durante el mes de noviembre en Milano, en Berlín y en Seúl, en Corea del Sur. Y aquí está el sitio web donde teníamos todos los poetas que cada día se iban sumando y participando. Voy a compartir con ustedes un par de los poemas y voy a terminar con eso. De todos ellos elegí para ustedes a Joseph Fawad Arco y a Hala Alian y a ver dónde está, y a Hachesino. Espero tener sonido. No hay sonido. ¿Hay alguna manera de tener sonido? ¿Ahora? Yo conocí la censura en los años 70 y 80 en Chile.
durante la dictadura militar. Y habían dos escuelas de pensamiento en el mundo intelectual y artístico. Unos pensaban que no había que actuar, que no había que hacer arte, que no había que hacer nada, porque cualquier actuación pública era como normalizar la dictadura. Y la otra escuela de pensamiento decía, no, todo lo contrario, tenemos que actuar, tenemos que hablar, tenemos que saber cuál es la línea roja, lo que no podemos decir, pero tenemos que actuar para estar visible, para estar presente. Y yo elegí ese camino de actuar y aprendimos a hablar entre líneas, de manera críptica, poética, pensando de que lo que decíamos no iba a ser interceptado por los militares. Y yo nunca pensé que 40 años después iba de nuevo a enfrentarme a la censura. Bueno, ¿lo dejamos aquí o vas a darme sonido? Hi. My name is Halalian. This poem is called No, es que el poema, el sonido sale de aquí, no sale de los parlantes. ¿Por dónde está esa línea? Si quiere, a lo mejor pongo los parlantes aquí. Hi. My name is Halalian. Hi. Hi, my name is Joseph Iwadaka, and I've been invited by Alfredo Jar and Circa to read one of my poems. The poem is titled Deadlines. It reads, in shadows cast by towering walls, a symphony of silence reigns. In lands where borders scar the earth, where dreams are bound by lines, oppression whispers through the air. But alas, I have deadlines. In Myanmar's troubled heart, where freedom's flicker primes, the Rohingyas' silent plea breaks through the muted chimes. The world averts its gaze again, but alas, I have deadlines. Within Congo's verdant heart, where resources redefine, a tale of exploitation, a narrative maligns. Amidst the lush complexity, where humanity declines, a call for healing lingers, but alas, I have deadlines. In Gaza's hallowed streets, where conflict undermines the dreams of children caught in strife, where innocence resigns. In the shadow of a barricade, where a generation pines, their pleas for freedom pierce the air, but alas, I have deadlines. Deadlines, dead lines, dead lines, dead lines. Let our words serve as architects, constructing bridges of empathy. Let us shine a light in the shadows, allowing truth to permeate. Let us draw a line on the dead
counted. Cease, cease, cease. Thank you. My name is Halalian. This poem is called Revision. I don't mean to hate the sparrows. I don't mean to close my eyes and see fire, a flood of concrete leaflets the size of grotesque snow. I don't mean to rehearse evacuation that isn't mine to rehearse. From the grocery store to the house, from the house to the river, from the river to the airport, here are the rules. There is a road, and it's gone now. There is a sea, and you can't drink its water. How far can you carry a toddler, a middle-aged dog? How far can you go in 65 seconds, 32 seconds, 11 seconds, 2? If you have a favorite flower, now's the time to redact it. If you have a mother, now's the time to move her to the basement. If you don't have a basement, I don't mean to profit from this poem, but I do. I don't mean to say I, but I do. Here are the rules. The rules are redacted. Redacted is redacted. Redacted is a red herring. Redacted is a billboard with 11,000 names. Here are the rules. I had a grandmother once. She had a memory once. It spoiled like milk. On the phone, she'd ask me about my son, if he was fussy, if he was eating solids yet. She'd ask if he was living up to his name. I said yes. I always said yes. I asked for his name and it was redacted. I dreamt of her saying redacted, redacted, redacted. How deep in the earth can you burrow with your 4 hearts? Here are the rules. There is no bomb shelter. There is no ship. You can leave. Why aren't you leaving? You can resist. Why aren't you resisting? On the phone, my grandmother would call me her heart, her soul, her 2 God-given eyes. She'd ask if I wanted to visit Palestine again. I never brought her back any soil, but there was a story she liked, so I tell it again, about the man I met at the bus station, a stranger until he spoke Arabic, calling me sister and daughter and sister, and I told her how he skipped work and drove me past the gardens to the highest point, and we waved to Beirut. I waved to her, and later she said she was waving back. Never mind her balcony faced the wrong direction. Never mind the sea a terrible blue. Never mind there never was a sun. Here are the rules. If you say Gaza, you must say redacted. If you say redacted, you must say redacted. Here are the rules. If there is a microphone, do not sing into it. If there is a camera, do not look it in the eye. Here are the rules. You can't redact a name once it's been spoken. If you say redacted, you must say redacted. If you say Gaza, you must say Gaza. If you look, you must look until there is no looking left to do. Here are the rules. Here's my mother-given name. Here's my small life. It is no more than any other. Here's my grandmother, dead for 5 years. She's speaking again. She calls when I'm not expecting. Kif ibnik, she says. Where is he now? Let me say hello. What could I say back? He's good, I tell her. I pretend to call a child from the other room. I pretend to hear the sea from over here. I wave back. Here are the rules. We bear what we bear until we can't anymore. We invent what we can't stand losing. The sun sets on Gaza. The sun rises on Gaza, on your redaction, on your headlines, on your blue pencils, on your 2 God-given eyes. He's good, I tell her. He's good. He's crawling. Mashallah, mashallah. Together, we praise the sea and the sun. Together, we praise how much he's grown. Gracias.
Muy buenas tardes. Soy Javier Gomá. Hemos acordado que hablo yo y después Samar. Lo haré con un poquito más de diligencia para respetar los turnos de los siguientes ponentes que siguen a los nuestros. Nos ha convocado un título, Repensar el mundo, decapar el lenguaje, que es algo que, si bien se piensa, corresponde a cada generación de la humanidad, la de repensar el mundo. Y me recuerda la metáfora que todos experimentamos al menos una vez al año, cuando empezamos a oler las fragancias de las flores y decimos, un año más llega la primavera. Y es verdad que llega un año más, pero se ha producido un cambio sustancial entre la primavera del año pasado y la de esta. Y ese cambio sustancial es que nosotros somos un año más viejos. Y eso ocurre con la necesidad y el mandato de repensar el mundo, que el mundo, en parte, es siempre el mismo, en el cual los hombres y las mujeres viven y envejecen. Pero siendo el mismo, hay un factor tiempo que nos obliga a volver a pensarlo. Por eso me gusta comparar la ciencia, que sobre todo piensa lo último, frente a la literatura, que piensa lo de siempre. La verdad de la ciencia es el laboratorio, el experimento. ¿Dónde reside la verdad de lo literario? ¿Dónde reside la verdad de las palabras con las que vamos a repensar el mundo? El laboratorio o el experimento del lenguaje no es la verificación empírica ni el experimento, puesto que nadie ha verificado empíricamente ni a Platón, ni a Tolstoy, ni a Dante, ni a Cervantes, sino que la verificación empírica del lenguaje viene del lento consenso que determinadas obras, por su belleza, por su dignidad, van ganando a lo largo de los tiempos y que nos ayudan a comprender y a repensar nuestro mundo. Cuando hablamos de pensar, muchas veces se habla preferentemente de filosofía. Hegel dijo aquello, un mandato que no es tan distinto al de que nos legó Albert Camus. Dijo Hegel, la filosofía es reapropiarte de tu propio mundo a través del pensamiento. Reapropiarte de tu propio mundo, de tu ahora, de esta primavera en la que ya eres un año más viejo, a través del pensamiento. Pero yo me voy a permitir hacer una pequeña variación a Hegel, con la que Hegel no estaría de acuerdo, que dice que en realidad la filosofía, como modalidad de mayor conciencia del pensamiento, no es patrimonio de un grupo de personas que escriben libros de filosofía, sino que la filosofía pertenece a todos los hombres y mujeres que en este mundo viven y envejecen. Porque vivimos en un mundo raro, en el que los hombres poseemos una dignidad de origen, los hombres y las mujeres poseemos una dignidad de origen, pero estamos abocados al mayor delito contra la dignidad que existe, que es la muerte, que es la cosificación. Somos unos futuros cadáveres, futuras cosas, de tal manera que esto genera a nosotros una pregunta de difícil solución. Cuando cogemos este vaso, una cosa tan sencilla como coger este vaso, ese acto no es un acto puro. Un vaso es necesariamente una cosa interpretada. Los hombres y las mujeres no percibimos en estado puro, percibimos a través de la interpretación de las cosas. Nos asomamos, un griego se asomaba fuera de la calle, veía las estrellas en el cielo y contemplaba, porque verdaderamente contemplaba, la leche de Hércules al mamar. De ahí lo de Vía Láctea. Y hoy salimos a la calle, vemos exactamente lo mismo y lo interpretamos como un conjunto de materia y de hidrógeno. Ha cambiado la interpretación, porque no podemos vivir sin interpretar. Y esa interpretación es genuinamente filosófica. Todos los hombres y todas las mujeres del mundo somos nativamente filósofos. Y es cierto que de la misma manera que no podemos vivir sin interpretar, somos siempre filósofos insuficientes.
No tenemos todas las piezas para el puzzle. Vivimos a tientas. En consecuencia, cualquier persona que nos ayuda a poder poner alguna pieza más de un puzzle esencialmente incompleto es bienvenida. Y este es el momento en el que empiezan a tener sentido, a mi juicio, la función de esos individuos un poco extraños, minoritarios y errantes, que son los que escriben libros de filosofía. Que, de acuerdo con lo que he dicho antes, no tendrían otro objetivo mayor que el de ayudar con sus libros a que todos los hombres y mujeres que son, por un lado, genuinamente filósofos y por otro lado son filósofos insuficientes, con la ayuda de los libros escritos por esos individuos un poco excéntricos que son los autores de libros de filosofía, pudieran contribuir a repensar el mundo y hacer de la vida un lugar más digno de ser vivido, con una interpretación del mundo más consciente, más bella, más digna, más estructurada, más refinada, menos vulgar. Y ahora el concepto de capar, que también menciona Camus en su texto. Estábamos hablando de esos individuos minoritarios que escriben libros y, de alguna manera, un individuo que escribe libros, escribe ensayos, escribe poesía, escribe teatro, escribe novela, escribe periodismo, es, en el fondo, alguien que funda palabras o funda significado de palabras. Yo ahora estoy hablando en lenguaje castellano y ninguna de las palabras que estoy utilizando las he inventado yo. Las estoy tomando en préstamo de una comunidad que a lo largo del tiempo ha ido creando palabras, todas ellas convencionales, dice Saussure, son arbitrarias, la arbitraria del signo, o bien, si no han inventado las palabras, han dotado de significado una palabra que hace un siglo, 2 siglos o 3 siglos no tenían. Y yo he sido siempre consciente de que la labor de un escritor sobre todo es o bien inventar palabras, o bien dotar de nuevo significado a las palabras, o bien inventar metáforas, que son interpretaciones del mundo, gracias a las cuales invites al ciudadano normal a también él o ella interpretar el mundo. Cuando escribí mi libro Dignidad, consciente de la importancia de esa gavilla o de esa pequeña reunión de palabras o de significados, puse las mías. Ahora las acabo de contar y son 30 y tantas. Imitación, ejemplo, ejemplaridad, modelo, prototipo, mortalidad, individualidad, estadios ético y estético, experiencia de la vida, universal concreto, común de los mortales, red de influencias mutuas, teatro de la finitud, dignidad, vulgaridad, ganarse la vida, medianía sin relieve, liberación y emancipación, visión culta y corazón educado, mayoría selecta, ingenuidad aprendida, entusiasmo, ideal y lo sublime, estilo elevado, chistemalismo, experiencia y esperanza, necesario pero imposible, Dios escondido, mortalidad prorrogada, humana perduración, raptado por las musas, literatura conceptual, filosofía mundana, imagen de la vida, filosofía en escena, inconsolable. Desde que publiqué este libro, que me parece que es desde 2018 o 2019, he añadido alguna lista más, algún nombre más o algún sintagma más a esta lista. Así que una manera de hablar, de decapar el lenguaje, es decir, de quitarle aquellas capas que son grasientas, sobrantes al lenguaje, es desprendernos de aquellas palabras, de aquellos significados o metáforas antiguos que han perdido significación y no nos ayudan para repensar y reinterpretar el mundo, y proponer nuevas palabras, nuevos significados y nuevas metáforas con la aspiración de haber acertado con esas palabras o esos significados y sean perdurables en el sentido de que puedan quizá algún día ser prestadas, tomadas en préstamo por generaciones futuras. He aquí el ideal del escritor de libros, que le ayuden
a hombres y mujeres de dentro de 20 años, 40 años, 60 años, a interpretar mejor su vida y que la vida para ellos sea más digna y más digna de ser vivida. No se trata, por tanto, de hacer lo que hizo Adán en el paraíso, según el Génesis y que musicó Bob Dylan, que es poner nombres a las cosas como si fuéramos los primeros, puesto que los primeros, si existieron algún día, fueron alguien que, en todo caso, contribuyó a poner los primeros rudimentos a un lenguaje que es una creación convencional y colectiva. Y a mí me gusta más por eso un verso muy hermoso de Juan Ramón Jiménez, nuestro poeta español, premio Nobel, que decía: inteligencia, pon el nombre exacto a las cosas. Inteligencia, pon el nombre exacto por las cosas. Entendiendo por exacto, no con una exactitud lógica, sino una exactitud al corazón. Aquello que al corazón le produce la exactitud porque refleja con exactitud aquello que el corazón necesita para interpretar el mundo y poder vivir conforme a lo que interpreta. Decapar el lenguaje es, desde luego, un mandato que nos ofrecía Albert Camus, pero yo me atrevo a ir un poco más lejos, pero ya enseguida para terminar, y es decapar a veces no el lenguaje o un lenguaje, sino decapar todo lenguaje, el lenguaje como instrumento de comunicación. En la teoría del pensamiento filosófico, el lenguaje, desde los presocráticos a la posmodernidad, ha sido el instrumento privilegiado de interpretación del mundo, el que nos ha ayudado a pensar el mundo. Y el lenguaje, que es utilísimo, que es bellísimo y que nos permite en ocasiones, nos da alas al corazón para ascender hacia las mayores alturas, el lenguaje tiene un problema, y es que, en términos filosóficos, es un universal abstracto. En el lenguaje yo no puedo decir este vaso, porque el vaso, la palabra vaso es siempre un abstracto. Tengo que utilizar deícticos, este. Es decir, que de alguna manera el lenguaje lo dice todo menos lo esencial. Porque hay algo que es lo personalísimo, lo individualísimo, que se resiste a su conversión en palabra abstracta. Así que el lenguaje, que ha sido un instrumento privilegiado de comprensión de la realidad desde Parménides hasta Derrida o hasta Foucault, tiene en cambio la desventaja de que no piensa bien lo más exclusivamente humano, como es la dignidad. Así que no es extraño que en el siglo XX hayan surgido corrientes alternativas al paradigma lingüístico, buscando modos de pensar no lingüísticos o no filosóficos. Ha habido quien ha puesto en el centro de su meditación el concepto de silencio. Hay quien que pone en el centro de su reflexión el concepto de oración. Y hay gente que pone en el centro de su consideración el concepto de experiencia de la vida, como una experiencia que, aunque tiene un elemento lingüístico, no es propiamente lingüístico. Yo voy a mencionar dos, uno que yo he desarrollado largamente, pero precisamente porque lo he desarrollado largamente solamente lo voy a mencionar, y otro que es precisamente el arte. El arte tiene un elemento lingüístico, por ejemplo, las formas literarias, pero hay otro elemento que no es necesariamente lingüístico, incluso en las formas literarias, que hace de la poesía, de la literatura, de la filosofía, que está formado por palabras, pero que, sin embargo, se resisten a ser encerradas en la jaula del concepto. El concepto no es el lugar propio de lo artístico. Lo artístico puede dar que pensar, pero normalmente no es una sucesión de conceptos. Por eso se acerca mucho más a ese ideal que a mí me gusta, que es el del universal concreto. Por ejemplo, hemos visto la reflexión de Alfredo, que es una reflexión que da que pensar y que, sin ser exactamente una exposición conceptual, puede producir una educación sentimental que nos ayuda a interpretar mejor el mundo.
Yo me permito decir solo una cosa respecto a las cosas que ha dicho Alfredo, que no pretende corregirlo, sino simplemente añadir otro punto de vista, y es que todas las imágenes que nos ha puesto Alfredo responden a una de las características típicas del progreso moral. Los pueblos progresan a través del asco. El asco es uno de los grandes motores del progreso moral. Los inmigrantes. Ahora no hablo de otros continentes porque no me siento representante de otras culturas. En Europa, desde los pueblos prehistóricos hasta la Europa del siglo XX, nunca se había sentido tanto asco por el atropello a la dignidad del inmigrante. Nunca. Y esto, aunque cueste decirlo, es también un progreso moral. Y eso en Europa, no digo ya asco que ha producido en África, en Europa ha cundido el asco ante el atropello de la dignidad del inmigrante. Nunca antes el inmigrante había sido reconocido como poseedor de dignidad con independencia de su raza, de su lengua, de su cultura, de su riqueza, de su confesión. Nunca. Y os invito a que penséis la cultura de Occidente, no de Occidente, sino de Europa, porque no me atrevo a hablar en nombre de otras culturas, desde Platón, Sócrates, Roma, Edad Media, Renacimiento, Ilustración, Romanticismo, modernidad, posmodernidad, textos en los que nunca nadie se haya sentido un asco colectivo semejante al que hoy sentimos en Europa cuando se atropella la dignidad de un inmigrante. Y ese asco lo que demuestra es que por primera vez en la historia se ha reconocido, nunca antes había reconocido, dignidad inmanente al inmigrante, esté dentro o esté fuera de las fronteras, sea de una raza o de otra, porque tendemos a un cosmopolitismo en virtud del cual existe solo una raza, que es la raza humana, y un solo principio, la dignidad. Hace 100 años, durante siglos, quiero decir, las mujeres eran violadas. Pero esa violación era transparente, porque estaba inserta en una cultura de dominación masculina. Y tenían otro nombre, era el nombre de esclava, el nombre de sierva, el nombre de concubina. Pero lo que realmente pasaba en el cuerpo de mujer es que era sistemáticamente violada. Y de pronto, en el siglo XIX, a través de novelas, más que a través de la filosofía, a través de novelas y después a través de la ficción, del teatro y de la ficción, la sociedad europea, insisto, ahora solo me limito a Europa, empezó a sentir asco ante lo que antes era transparente, invisible, indiferente, oscuro en la dominación masculina. Y ese asco produjo una transformación social. Por tanto, el asco que nos producen las imágenes que nos ha creado Alfredo es un asco genuino, pero también quisiera decir, es un asco creador, porque nunca antes en Europa se había producido. Y esto en cuanto al arte. Hay arte que da que pensar sin ser conceptual. Y ese arte que da que pensar podría ser una forma alternativa al concepto que ha estado, concepto lingüístico dominante en Occidente en 2500 años. Y luego estaría el concepto de ejemplaridad. Pero sobre el concepto de ejemplaridad he escrito muchísimos libros. Y por tanto me remito a ellos, algunos están en la bandeja de allí. Pero ¿qué es el ejemplo, sin algo que siendo concreto es susceptible de repetición? Y eso sin la medición del concepto. Es decir, yo veo un ejemplo de honestidad, veo un ejemplo de dignidad, veo un testimonio del asco que produce el atropello de la dignidad del inmigrante. Y eso produce un deseo de repetición, un deseo de generalización, un deseo de universalización, no conceptual y por tanto alternativo al predominio de lo conceptual. Y termino. Filosofía del concepto o repensar con un pensamiento no conceptual. Nada en contra del concepto. Yo me gano la vida escribiendo conceptos. Pero sí que quizá el repensar el mundo, por consejo de Camus, abrazar la totalidad de formas de pensar para, entre todos, volver a dar el nombre exacto
de las cosas, nada más. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour continuer ou parler un petit peu. On a le temps. Je suis honorée d'être ici pour la deuxième fois et j'ai décidé de parler en arabe, même que ce n'était pas prévu. Mais merci pour votre générosité. Et j'ai pensé à parler en arabe parce que je pense qu'un peu de construire une image stéréotype à travers la langue et un peu aussi de construire le mal parmi les civilisations à travers la langue aussi. Et j'aimerais beaucoup de partager quelques idées en parlant en arabe parce que je trouve que c'est une langue magnifique et je vais partager ça avec Malak, deux femmes arabes devant vous. Donc, et je vais parler pourquoi ma langue était déchirée pendant 4 ans dans la guerre, bien sûr, et pourquoi j'ai pensé de réinventer le silence et pour affronter ce monde monstrueux. Et j'ai parlé sur mon expérience en tant que journaliste et romancière et activiste. Donc, on commence avec Malak. Je vais parler en arabe maintenant. C'est une musique magnifique. أنا راح أحكي بالسوري لأنه أنت بتفهمي عشان الفصحى. بدي أحكي كيف تنقلت بلغتي بين اللغة الصحفية والروائية والسياسية بتوثيق المجازر. Va a hablar ahora de cómo se desplazó de su lenguaje político, narrativo y eso a través de los genocidios que pasaron. بدي أبدأ بالحديث عن استخدام الكلمات بالتعبير عن الألم. Va a empezar con el uso de las palabras para expresar el dolor, el sufrimiento. باعتبار زميلي حكى عن إيلان فأنا بدي أحكي لكم تجربة عشتها بريف إدلب سنة 2013. Como Alfredo Jar ya ha hablado del sufrimiento de la muerte del niño que mostró la foto antes, ella también va a hablar de una experiencia que pasó en donde viví. وكمان زميل آخر حكي عن دور المصائب أو الفظاعة بتطور إنسانيتنا. Y también el otro compañero ha hablado del papel de todo ese sufrimiento, y todo ese horror de los genocidios que pasan en el desarrollo de la persona y de nuestro moral. وحقيقة هذا كتبته بكتابي وأعتقد موجود في الإسباني بالفرنسي موجود Les Portes de Néant. Eso ya lo he escrito en su libro Le Port de Néant. كنا أحد الأيام في شهر آب 2013 في قرية سراقب لما سقط فوقنا 20 صاروخ بلا توقف. Estaban antes en su aldea en 2013 cuando se cayeron fusiles, muchos fusiles y explosions sin parar. وأنا كنت موجودة ودخلنا أحد المستشفيات لإنقاذ الجرحى. Ella estaba allí y tenía que entrar al hospital para salvar a los heridos. أنا بالأصل روائية وأنا أعتبر نفسي فنانة. Ella se considera novelista y artista. Mais j'étais engagée avec cette guerre. Pero tenía que ser en esta guerra, se sentía dentro de esta guerra.
بدي أحكي عن الجمال والفظاعة لأنه أنا رأيت طفل جميل جدا. Quiero hablar de la belleza y el horror, porque ha visto un niño que es muy guapo, muy bello. هذا الطفل في ثقب أسود في منتصف الصدر هون. Este niño tenía como un hueco como negro en la mitad de su pecho. وجميل وكان عم بيطلع بعيوني بتطليعة أنا اعتقدت أنه يضحك وهو جميل جدا ولا في أي خدش. Le estaba mirando de una manera muy bonita que pensaba que estaba sonriendo a ella. طبعا أنا كنت عم بنظر له أنا أعتقد رح نساعده هو كان عم بيموت أمامي. Estaba mirando y ella pensó que le iba a salvar, pero el niño estaba muriendo enfrente de ella. الحقيقة هاي الحادثة جعلتني أفكر كثيراً Este accidente le hizo pensar mucho ليش نحن بحاجة لجمال الأدب والشعر عكس ما قال زميلي. porque necesitamos la belleza del arte y de la poesía, حتى ونحن نوثق الفظائع لغوغ. aunque, bueno, mientras estamos dentro del horror y dentro del horror. فكنت بدل أن أستخدم اللغة الصحفية اللي اعتدت أن أنشر مقالاتي فيها قررت أن أكتب كتاب شعري. Entonces, en vez de escribir un artículo como lo siempre hace, ha decidido escribir el libro poético. فكنت أوثق حقيقة ما يحصل ولكن أستخدم نفسي كروائية. Estaba escribiendo lo que estaba pasando, o sea, la realidad, pero ella utilizó su realidad de ser poeta y novelista. هذا شكل من أشكال تحول الكلمات. Es un medio como un método de cambiar las palabras. وهذا شكل من أشكال إعادة تشكيل سرد مختلف. Es otra manera de dar otra narración diferente. لأن العيش مع الفظيع Porque vivir con el horror يتطلب الخيال والجمال. pide belleza y imaginación. طبعا هذا كان عكس كتاب آخر بعنوان 19 امرأة. Eso era todo lo contrario de otro libro que ha escrito que se llamaba 19 mujeres. هذا الكتاب وثقت فيه تجربة السوريات بالحرب والثورة السورية. En este libro intentó escribir todo lo que vivieron las mujeres sirias durante la guerra. طبعا النساء ناجيات من المجازر من اغتصابات جماعية. Mujeres que pudieron salir de actos de violencia, de genocidios. طبعا لأنه كانت اللغة تصدر من ناجية قادرة على التعبير. Porque el lenguaje o las palabras pudieron salir de una mujer que pudo vivir, que pudo salir de este horror. وخاصة التجارب النساء هن من نساء activists يعني مقاومات. Sobre todo cuando vienen de mujeres activistas. فاستخدمت لغة مجردة أنا سميتها وقتها لغة الملح. هاي اختراع بالنسبة لي. Bueno, que le escribió en un lenguaje neutro, pero bueno, él ha utilizado su propia palabra, que es al-balah en árabe. الملح. الملح, como el sal. السل. Bueno, las palabras del sal. لا أصلا هي بيكون كل شيء فيها دايب يعني أنت مثلا أمام امرأة عم تشرح لك هي كيف دخلوا جنود واغتصبوا كل عائلتها وقتلوهم فهي ما في كلمة أخرى. Es la única palabra que puede utilizar porque cuando una mujer te está contando lo que pasó cuando, bueno, entraron el ejército y violaron a las mujeres. أو أتحدث مثلا عن كيف النساء عاشوا في السجون نظام بشار الأسد. O cómo las mujeres vivían antes en el sistema de prisión del Bashar al-Assad. عندما تقول امرأة أنه أنا كنت أتعرض للاغتصاب من الجندي الذي يحمي بلدي.
Cuando dice una mujer que yo estaba siendo violada de uno del ejército que estaba, normalmente tenía que defender mi país. لذلك أنا دائما أقول أننا بحاجة لاختراع سياقات جديدة في السرد. Por eso ella siempre dice que tiene que inventar nuevos métodos o formas en la narración. أما فكرة الصمت Pero la idea del silencio, فكرة الصمت لما في اللغة الروائية وليس التوثيقية. la idea del silencio en el lenguaje narrativo, فأعتقد أنه هذا عملته في روايتي الأخيرة لدومور دوفون مقام الريح. eso lo hizo en su última novela. أنه قررت أنه يعني كيف ممكن في هذا العالم الصاخب عبر اللغة أن أعطي الآخر فرصة للصمت. Se preguntó cómo puedo en este mundo que está siempre, que todo el mundo habla, cómo puedo dar la oportunidad, cómo puedo dar a otra persona la oportunidad del silencio, de estar, bueno. يعني هذا العالم في ضجيج كبير بحاجة صمت بمعنى التأمل الرؤية. Porque este mundo donde hay mucho ruido se necesita silencio para mirar, para observar. أنا بس بدي أحكي كيف يعني شو بقصد بالصمت. ليس الصمت إنه الصمت بالمعنى الإيجابي. بدي أعطي مثال عن رواية الغريب تبع ألبير كامو. Okay. Quiere hablar, bueno, el silencio no es de su sentido que todo el mundo sabe, pero quiere dar un ejemplo del L'étranger d'Albert Camus. إنه أنا تعلمت الفرنسي متأخرة عبر الفلسفة والأدب. Que ella aprendió el francés, bueno, recientemente a través de la poesía y la filosofía. فلما قرأت أول جملة تبع hier ma mère est morte. Cuando ha leído la primera frase, hier ma mère est morte, o ayer mi madre murió. أنا عم بحكي عن الصمت اللي بيجي بعد الجملة وبيخليك بيعطي مساحة للعقل التأمل بفعل الموت. Está hablando del silencio que justo viene después de esta frase, por ejemplo, que te da tiempo para pensar, para sentirlo. وهو عكس ما يحصل الآن لأنه نحن في عالم صور. Y todo eso es contrario a lo que está pasando ahora, porque estamos viviendo en el mundo de fotos, de imágenes. ولأنه نحن بنعمل ككتاب من أجل حتى جزء من عملنا من أجل الذاكرة. Y porque trabajamos como novelistas para, bueno, la memoria, para memorizarlo. فأنا بعتقد واحدة من الأشياء اللي بتميز عصرنا الحديث إنه هو عصر إمحاء كبير للذاكرة. Y piensa que ahora lo que está pasando en nuestra generación es como si se está borrando la memoria. الصمت إعطاء مجال صمت داخل المتلقي مع القارئ. Hay que dar la oportunidad al silencio para que el lector هو أعطاء مجال للوقوف ضد السرعة العنيفة اللي بنعيشها بعالمنا الأوجدة الثورة الرقمية. Para que el lector encuentre tiempo para separarse de todo lo tecnológico y esta evolución numérica, tecnológica. لذلك ما بعرف جلتون. لذلك أنا بعتقد أنه التجربة اللي عشتها بين توثيق الحرب والثورات وبين كتابة الرواية. Por eso piensa que lo que está haciendo entre escribir lo que está pasando en la guerra y escribir la novela بتخليني أقول إنه منطق الكتابة الجديدة يخضع لديالكتيك مرعب الآن. le deja pensar que يعني منطق الكتابة الجديدة اللي عم يعني في مواد قادم. Okay. Le deja pensar que el método de pensar ahora mismo deja espacio, que
algo está viniendo, viene algo más. أنا أشعر متشائمة جدا وأشعر أننا نعيش ننتظر عصر ظلمات Se siente muy pesimista y que nos está esperando un mundo un poco negro, بدون المقاومة بالكلمات sin hacer, bueno, defenderse con las palabras, بدون المقاومة بالأفعال. sin actos. فأنا بعتقد نحن رايحين على خراب بشرية Entonces piensa que estamos yendo a una destrucción humana. لذلك ما زلت أعتقد بقوة الأدب Por eso sigue pensando en la fuerza de la poesía وبقوة الكلمات. y la fuerza de las palabras. Je pense ça suffit. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Ah, c'est vrai, on a le temps. J'ai pensé c'est fini. Non. Est-ce que j'ai toujours pensé que la réalité est beaucoup plus forte que la fiction. Et donc, comment tu as passé de ta fiction à la réalité? Est-ce que tu es retourné vers la fiction ou tu es resté dans cette réalité que tu as essayé de représenter? Ouais. Mais c'est une question très difficile pour moi parce que j'ai passé un temps. C'était pas facile, mais c'est la force de la liberté et la justice. J'ai pensé tout le temps que je ne peux pas arrêter. Je dois continuer, je dois lutter contre ça. Et dans mon cerveau, c'était... j'étais déchirée. Vous avez raison. J'étais déchirée. Chaque fois, j'étais comme... je ne sais pas comment on dit ça. C'est le silence maintenant. Je dois utiliser le silence. Et, j'ai passé comme j'ai passé la mort. Et après, j'ai vécu. Comme ça, c'est comme le... je ne sais pas comment on dit ça. C'est le silence maintenant, parce que je n'ai aucun mot pour exprimer moi-même maintenant. C'est difficile de parler sur moi. Je ne peux pas, parce que je pense que je vais arrêter mon travail. Je vais arrêter de travailler pour les autres, pour les victimes. Ça sera très pénible pour moi. Donc, comment passer... J'ai pensé vraiment, vraiment. C'est le seul mot qui m'arrive maintenant quand je parle. C'est la justice pour les autres. C'est la justice. La force de la justice, vraiment. Ouais. Ouais. Merci. Je crois qu'on va en rester peut-être avec ce silence et la force des mots finalement que chacun d'entre vous ou des images vous avez données à travers cette idée qu'on vous posait de que signifie donc décaper ce langage et dans cette réflexion que chacun de façon très différente vous avez donnée, mais qui, moi je resterai sur cette idée de silence dans cette volonté d'élan de justice. Merci à vous trois. Merci. Merci.